¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de BRICS, nuevo eje. En este contexto seguimos todavía, a pesar de un alto el fuego, seguimos en este contexto de una guerra en Medio Oriente, en la zona del Golfo Pérsico, que tiene como protagonista a algunos países que forman parte de los BRICS y que impacta directamente en la Argentina y en el resto del mundo, especialmente por lo energético, agregando un condimento político para los argentinos, y es que el presidente de la República ha dicho que somos parte de esa guerra y que la vamos a ganar, dice el presidente Javier Milei. Bueno, en ese contexto, el tema energético es claramente uno de los factores principales que debe ser la razón de esta guerra o no, pero que sin lugar a dudas tiene consecuencias muy grandes, y lo vamos a charlar con Ignacio Sabatella. Vos sos, ¿qué tal, Ignacio? Un gusto. Un gusto, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, sos docente de Flaxo, investigador de CONICET, docente de Universidad Nacional de Morón también. De Moreno. De Moreno. Y sos especialista en estas cuestiones que tienen que ver con la energía. Sí. A ver, tomando el pie que dejaste, podemos tomar la intervención de Estados Unidos que hizo sobre Venezuela, donde había claramente causas energéticas. Esta guerra de Estados Unidos y Israel contra Irán, no está claro que la causa sea estrictamente energética. Y más bien podemos hablar de consecuencias energéticas. Claro. Y la gran consecuencia que estamos hace más de un mes y medio, casi porque a finales de febrero comienza esta guerra, es el aumento extraordinario del barril de petróleo, tanto la referencia Brent del Mar del Norte como la WTI, que es la referencia de Estados Unidos, además de la interrupción del comercio de gas natural licuado. Todo esto tiene que ver con la producción de Medio Oriente, que sale por el estrecho de Hormuz, que desde la intervención militar, los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a Irán, Irán ha decidido cerrarlo. Y como decías, hace 2 días se decretó una tregua por 2 semanas, que parece una tregua bastante frágil, porque una de las condiciones que se han puesto era para que Irán abra el estrecho. Sin embargo, lo que estamos viendo 48 horas después es que Irán no ha abierto del todo el estrecho, porque Israel ha seguido atacando posiciones iraníes y posiciones en el Líbano, a aliados de Irán. Con lo cual, el precio del petróleo, que tuvo un pico de casi $120, con esta tregua bajó a aproximadamente $90, pero 48 horas después tenemos de nuevo, lo último que revisé, ya de nuevo por encima de los $100. Cuando hablamos por encima de $100 el barril de crudo, tiene consecuencias, obviamente, para toda la economía mundial, no solo para el sector energético, ¿verdad? ¿Alguien gana con esto? Con ese precio del barril. Bueno, creo que en el corto plazo el gran ganador es Rusia. Porque Rusia tenía su crudo sancionado. En el medio de esta guerra Estados Unidos le levanta las sanciones, con lo cual Rusia, que venía incluso comerciando su crudo con embarcaciones fantasma, Shadow Fleet, como se dice en inglés, a un precio por debajo incluso del precio de referencia internacional, debido a las sanciones, y ahora le quitan las sanciones y lo puede comerciar a un crudo por encima de $100. Para Rusia es un negocio verdaderamente más que redondo. Es difícil detectar otros ganadores, pero porque uno puede decir, hay otros productores, vamos a decir por caso Brasil, que está muy lejos de la zona de conflicto, que Brasil hoy en día es un gran exportador de crudo. Pero a Brasil también esta crisis le pega por el lado del aumento de los combustibles. Y el gobierno de Lula da Silva también ha tenido que tomar medidas para que el precio de los combustibles y la demanda doméstica no se vaya a... Claro, porque la suba internacional hace que suba internamente, digamos. Sí, a ver, ahí hay todo un gran tema, una gran discusión entre especialistas del sector energético, si los precios internos de cualquier economía deben seguir los de la paridad de exportación. Bueno, desde una óptica liberal, esto debe ser así. El precio interno debe seguir la paridad de exportación. Incluso Argentina, desde el gobierno de Milei, lo ha promovido de esa manera.
pero no necesariamente tiene que ser así cuando un país tiene la posibilidad de autoabastecerse de esos combustibles. Claro, porque vamos a pagar nosotros un producto que vendemos afuera como si lo trajéramos de afuera para adentro. Y en un contexto donde si estamos hablando de un barril por encima de $100, estamos hablando de un salto del precio de los combustibles que finalmente carga el consumidor final, donde pegan saltos extraordinarios. Aquí en Argentina hemos visto saltos de entre el 15 al 25%, dependiendo del combustible. En Estados Unidos mismo, Estados Unidos, gran productor tanto de petróleo como de gas, hoy en día el primero del mundo gracias a sus recursos de shale gas y shale oil, el precio del combustible ha saltado un 35%. ¿Adentro de Estados Unidos? Dentro de Estados Unidos en promedio, porque después cada estado tiene también su propia política. En promedio, un 35% desde el comienzo de la guerra, pasando de por debajo de los $3 el galón, que es la medida que utilizan en Estados Unidos para la gasolina. Vamos a ver, como si nosotros dijéramos nafta, el galón no es lo mismo que el litro, pero estaba por debajo de $3, ha saltado por encima de los $4, que muchos especialistas en la política interna de Estados Unidos dicen esa es una línea roja que ningún gobierno debiera pasar. Uno puede relacionar cierto retroceso o incluso cierto apuro de Donald Trump por resolver la guerra lo más rápido posible en función de que la política doméstica, guiada por este impacto económico de la gasolina, no escale aún más en una imagen de Donald Trump bastante deteriorada. Veremos cómo le va las elecciones de medio término de noviembre de este año. Pero lo cierto es que las encuestas de popularidad le dan una caída muy franca y muy pronunciada en este mes de guerra, vinculado con el efecto económico que tiene para los ciudadanos estadounidenses. ¿Cuánto está hoy en $1.000.000 el valor de la nafta en Argentina? Bueno, para hacer una comparación. yo soy usuario de nafta super. Es lo que hay. Usuario y víctima, diría. Usuario y víctima de la nafta super. Por lo general, la nafta super en Argentina ha tendido a estar cerca de $1 por litro. Sin embargo, hoy estamos en arriba de 2.000 pesos el litro, lo que nos da $1.40. Claro. Esto uno puede decir está vinculado al precio del petróleo, pero también al atraso cambiario. Entonces, son los dos factores que inciden en esta cuenta en dólares, ¿no? Tal vez si el atraso cambiario no fuera tan fuerte como el modelo que impulsa Caputo como ministro de Economía de Milei, esto tendería a ser más cerca a $1 por litro, como habitualmente incluso las petroleras lo promueven. Y esto tiene un impacto inflacionario muy fuerte. Igualmente el gobierno de Milei, a pesar de su diatriba libertaria, tomó algunas medidas que no vamos a decir que frenaron el aumento, pero podría haber sido peor todavía. Porque, en primer lugar, aplicó una suba de las retenciones a la exportación de crudo. ¿Tenés presente cuánto están ahora? Bueno, las retenciones de crudo estaban un 4%, nada, subieron a un 8%, es decir, el doble, producto de la guerra y producto del alza del barril de crudo. Eso está normado por la Secretaría de Energía. Expliquemos que la idea es, el concepto es que si vos le pones retenciones, eso evita que todo el precio que subió se traslade al precio interno. Claro, en parte desalentaría la exportación, no es el caso porque es muy jugoso para las petroleras exportar igual con estos precios, pero también el Estado recauda. Además. Y lo que recauda por retenciones, el gobierno de Milei a su vez difirió la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono, que es un impuesto que se actualiza trimestralmente. Subió 78% de marzo a marzo la recaudación por estos impuestos. Es el único ítem de la recaudación de marzo a marzo
que sigue... que subió real, porque el resto de todos los impuestos cayeron. Mirá si habrá subido el precio de la nafta. Aún así, que se tenía que actualizar en estos días, en los primeros días de abril, el gobierno de Milei decidió diferirlo, por lo menos hasta mayo, y eso que deja de recaudar por la actualización se compensa en parte con la mayor recaudación por las retenciones, por los famosos derechos de exportación. Y la tercera medida, o podremos decir 3 y 4 medidas, pero hay una tercera medida que tiene que ver con una mayor mezcla con bioetanol. El bioetanol tiene una mezcla obligatoria del 12% con la nafta y se le ha permitido sin obligación a las petroleras que lo mezclen hasta un 15%. Esto no repercute en la calidad del combustible, simplemente es subirlo 3 puntos porcentuales. Y la cuarta medida que quería comentar tenía que ver con esta nueva política que anunció el presidente de YPF, Horacio Marín, vinculado con un buffer de 45 días en los cuales los precios de YPF y por lo tanto de sus competidoras no van a aumentar, se van a quedar ahí, en estos 2.000 y pico de pesos por litro de nafta super. Si vamos a nafta ultra es bastante más. 45 días, ¿qué implica? Que si por alguna razón, porque la tregua finalmente es estable y se abre el estrecho de Hormuz y baja el crudo internacional, ese precio va a seguir en ese nivel, no va a bajar inmediatamente. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos empresas petroleras que son íntegramente extractivas, y empresas que son exclusivamente refinadoras. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, YPF no es el caso porque es una empresa integrada. Extrae, refina y vende. O sea, hace la nafta, para que todo el mundo entienda. Del lado de los exclusivamente productoras de crudo, tenemos a la empresa Vista, la de Miguel Galucho, expresidente de YPF durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y las íntegramente o las exclusivamente refinadoras tenemos, por ejemplo, a Shell, una empresa centenaria en nuestro país que tiene alguna concesión de extracción en Vaca Muerta, pero básicamente le compra a otras productoras históricamente ha sido así. El crudo que refina. Entonces, en ese acuerdo que tienen que llegar productoras y refinadoras, dicen, bueno, por 45 días las productoras le van a vender a un precio por debajo del precio internacional, un precio interno diferido, pero en caso de que ese precio internacional baje, el precio interno se va a mantener. Entonces, esa es la compensación que han acordado desde el sector privado, obviamente con la anuencia del gobierno nacional. Que en definitiva es una medida que impulsa Horacio Marín como presidente de YPF, pero al final de cuentas es un presidente puesto por el gobierno de Milei. Bueno, esto confirma, diría yo, la importancia de que exista una empresa pública testigo en un mercado estratégico. Y debería haber en todos los mercados estratégicos que inciden en precios básicos de nuestra economía, de nuestra vida, como es el combustible, o incluso los alimentos. Y ahí acabo de decir una cosa sacrílega en Argentina, pero digo, para ir aprendiendo, ¿no? Lo mínimo que se puede hacer es aprender de las guerras. La importancia de tener una empresa estatal de petróleo y energía, lo correcto que fue la nacionalización de solamente el 51% del paquete accionario, y cómo sí las retenciones son un instrumento de política pública al que ningún gobierno puede renunciar por razones ideológicas. Sin exagerar en un sentido ni en el otro. Ni pongo una retención asfixiante por una actividad, ni no pongo ninguna retención y dejo al pueblo librado a su propia suerte, ¿no? Tal cual. Y déjame decirte que complementando la descripción que hacías de YPF explica más del 50% del mercado de combustibles. Si hablamos de producción de petróleo y gas, está aproximadamente, representa un tercio, tanto de uno como de otro, pero cuando hablamos de combustibles líquidos, más del 50%, con lo cual lo que haga YPF no es indiferente para el resto del mercado y muchas veces sus propias competidoras
terminan siguiendo la política de precios de YPF. Y hablaste de un tema alimentos. Yo no soy especialista en eso, pero otra de las consecuencias de la guerra es la obstrucción de la salida por el estrecho de Hormuz de 1/3 del comercio de fertilizantes. En países como Argentina, productor agrícola, esto no es menor, porque además Argentina, como Brasil, es deficitaria en términos de consumo de fertilizantes en el mercado interno. Somos productores, pero aproximadamente un 50% de los fertilizantes que usamos internamente los importamos. Y esto puede tener consecuencias por dos vías. Una por el abastecimiento de fertilizantes y la otra por precio. Todavía es prematuro hablar de un impacto en el precio de los alimentos, pero si tuviéramos un conflicto prolongado y esta tregua finalmente es inestable, en algún momento va a suceder que finalmente el impacto en precios llegue a los alimentos. Y esto hay que tenerlo muy presente, sobre todo en los países periféricos, los que más sufren el aumento de los precios, de los alimentos. Vos recién explicabas, que quiero volver, pues se me pasó, entre todas las preguntas que se me van pensando en la cabeza, me pasó. Explicaba recién el tema de los precios, ¿no? Decir, bueno, las productoras acuerdan con la refinadora, ¿Alguien sabe cuánto cuesta producir petróleo en Argentina? ¿Alguien sabe? Bueno, me hiciste acordar a la época de Juan José Aranguren como ministro de Energía del gobierno de Macri, que fue interpelado en el Congreso y dijo lo apuraron más de una vez. Sí. ¿Puede decirnos cuánto cuesta producir? Bueno, lo cierto es que... ¿Correremos peligro de nuestra seguridad por si decimos la cifra? Lo cierto es que cada cuenca productiva tiene un costo de producción muy diferente. No es lo mismo sacar crudo en la cuenca cuyana que en la cuenca austral o en la cuenca del Golfo de San Jorge o la cuenca neuquina, donde ahí tenemos alguna referencia de que el crudo que actualmente se extrae de Vaca Muerta tiene un break-even. Esto es una... ¿Qué significa? Decímelo en castellano. Es una terminología muy del sector, pero vamos a explicarlo con palabras que se entiendan. Es el precio por el cual el productor no pierde. Por encima gana, obviamente. Por debajo, ahí sí empieza a perder y su producción puede verse mermada porque la está haciendo pérdida. Se calcula que en Vaca Muerta actualmente $40 es un precio que $40 pueden soportar la mayor parte de los productores de Vaca Muerta porque, vamos a decir algo también vinculado con todo lo que estamos diciendo. Año 2012, cuando se decide la expropiación del 51% de las acciones de YPF, Vaca Muerta todavía era una promesa. Estaba re muerta. Era solamente una promesa, hoy es una realidad. Y desde 2012 a esta parte, los costos de producir tanto crudo como gas se han reducido notablemente. Encima. Entonces, hoy en día... Sí. Paremos ahí. Porque la vaca estará muerta, pero los productores son bien vivos. ¿Es más económico producir ahora que hace 14 años? Claro, porque vamos a decirlo con claridad, lo que también se llama en la industria la curva del aprendizaje, claro. En cualquier industria, ¿no? Por lo general, al inicio de esa curva, los costos son más altos. Cuando se llega al punto más alto, en el cual ya el aprendizaje se hizo, empiezan a caer los costos. Y esa curva de aprendizaje básicamente la hizo la YPF con control estatal. Claro. Invirtiendo muchísimo dinero, ciertamente. Tenemos que decir también que a partir de 2012 en adelante el precio de los combustibles fue mucho más alto que el que tenía antes de la reestatalización de ese 51% de las acciones, que ayudó a YPF a invertir en Vaca Muerta, pero a partir de esa inversión intensiva que hizo YPF, en asociación también con
petroleras extranjeras, Como el Chevron, sector fue el primer privado, contrato grande. el famoso acuerdo con Chevron, que hoy en día es uno de los yacimientos más productivos de Vaca Muerta, Loma Campana. Eso ha permitido que otras petroleras se hayan animado a incursionar en Vaca Muerta a partir de esos aprendizajes y que el costo de producir petróleo y gas se haya reducido notablemente. Entonces, hoy en día Vaca Muerta, como decimos, es una realidad. Aproximadamente la mitad del crudo que consumimos y la mitad del gas natural que consumimos todos los argentinos, no solo los neuquinos, no solo los bonaerenses o porteños, todos los argentinos, proviene de Vaca Muerta. Es un porcentaje extraordinario. Lo que tenemos en los últimos años a que ese abastecimiento interno se le suma la posibilidad de exportar crudo. Esto lo ha permitido Vaca Muerta y para los años que siguen este volumen de crudo exportado va a seguir aumentando, generando un efecto también más que positivo para la economía argentina que tiene que ver con la balanza comercial. La balanza comercial energética fue deficitaria en el año 2011, fue uno de los motivos por los cuales se decidió expropiar ese 51% de las acciones. Y Argentina ha recuperado la posibilidad de ser superavitaria en materia de su balanza comercial energética, impulsado más que nada por el petróleo como producto de exportación, pero a su vez también a punto de lograr el autoabastecimiento en materia de gas natural. Y ahí tenemos que hablar del gasoducto ex Néstor Kirchner, ahora Perito Moreno, que hizo sobre el final de su gestión el gobierno de Alberto Fernández, muy de apuro, pero finalmente se hizo, que hoy en día nos permite hablar de un cuasi abastecimiento de gas natural, aunque este invierno todavía vamos a tener que importar una parte del gas natural que utilizamos todos los argentinos, que va a venir en forma de gas natural licuado, el famoso GNL. Adiciono una consecuencia de la guerra. Decíamos el GNL, 20% del GNL mundial sale del estrecho de Hormuz, más que nada porque uno de los grandes productores es Qatar. Emiratos Árabes Unidos también es un gran productor, entonces el 20% sale por ahí. Hoy en día eso está bloqueado. Está parado. Entonces el gas natural licuado a nivel mundial ha aumentado su precio. Todavía no hemos comprado los 20 cargamentos que se calculan de GNL para este invierno. Somos muy dependientes del gas natural, los argentinos, para calefaccionarnos, para cocinar, para el transporte, para la generación eléctrica. Y esos cargamentos todavía no sabemos a qué precio los vamos a importar. Seguramente a un precio mucho más alto que el año pasado. Pero hay una segunda cuestión que hace al gobierno de Milei y su política totalmente ultraliberal. Si ese costo mayor del gas natural licuado va a ser trasladado al usuario final o no. Por lo general, el gobierno anterior, Alberto Fernández, los gobiernos de Cristina Fernández, esa diferencia del precio internacional era subsidiada por el Estado para que amortiguar, por ejemplo, estos shocks. Este shock internacional que estamos viviendo. No está claro si el gobierno de Milei va a amortiguar ese shock internacional por la vía de subsidios. Si no lo hace y lo traslada a la demanda final, vamos a decir, a los hogares y a las industrias, va a ser un shock inflacionario literalmente con muy fuerte, que se suma a los incrementos de tarifarios que ya vienen atravesando a los hogares, tanto de luz como de gas. Si encima en el invierno los hogares tienen que hacer frente a ese porcentaje de gas natural licuado importado, la factura energética va a ser altísima. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque decíamos, bueno, ¿cómo afecta a los argentinos de a pie la guerra? Por la vía del precio de los combustibles, que se traslada a la economía en general, vamos a tener afectación de los bienes que dependen, que se movilicen obviamente con combustibles líquidos, pero también en las tarifas energéticas. Si no, de no mediar subsidios, va a ser trasladado al usuario final y eso va a ser afectado directamente el bolsillo de los argentinos y las argentinas.
Salvo que el gobierno haga algo. Salvo que decida volver sobre sus pasos y decir, bueno, de manera extraordinaria, por la situación extraordinaria que se vive a nivel mundial, vamos a subsidiar este shock externo que se traduce en un mayor costo de la energía que consumen los argentinos. Estos precios de los combustibles que estamos viendo, por lo menos en este momento así tan volátil, tan incendiario, podríamos decir, para estar en el tema, ¿se comparan a los precios del 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007? No. No, durante la primera década del 2000, vamos a decir que el precio de los combustibles, como las tarifas energéticas, estaban bastante planchadas, congeladas, veníamos de la crisis de 2001. No, digo internacionalmente. Bueno, internacionalmente, a ver, los 90 fueron de un crudo muy barato. Muy barato. Principio de los 2000, relativamente barato, pero llegando al año 2008 tuvimos un sacudón enorme, producto de la crisis financiera internacional que se trasladó a los mercados de commodities, entre ellos del petróleo, donde el barril de crudo tocó un máximo histórico de $140. Más que ahora. Más que ahora. Pero bajó rápidamente. Tuvo ese doble efecto, una subida extraordinaria y una caída también extraordinaria, que los años siguientes, hasta el año 2014-2015, se mantuvo bajo. 2014-2015 de nuevo hubo un aumento extraordinario. Y si hablamos, si me dejas dar un panorama, por supuesto, de cómo se disputa ese precio internacional. A ver, porque acá hay una cuestión geopolítica que tiene que ver con una transformación de los últimos 15 años. Estados Unidos había dejado de ser un gran productor de crudo, un gran exportador a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Con el método del fracking y la perforación horizontal, a partir de la década de 2010, logra un salto extraordinario en su producción de shale oil y shale gas, que lo vuelven a ubicar como el primer productor tanto de petróleo como de gas. Mira, yo te voy a ir haciendo paréntesis. Este periodo que vos me señalás, digamos, de posterior de la Segunda Guerra hasta los 2010, es ese periodo en que la gente tenía la visión de Estados Unidos busca robar petróleo en el mundo porque lo necesita. Me parece interesante esa imagen, porque muchas de las guerras que vimos en ese tiempo estaban explicadas por el petróleo, a pesar de que... Pero por una necesidad de consumo propio. Bueno, había una cuestión de seguridad energética de Estados Unidos, que ellos entienden la seguridad energética como una estrategia de seguridad nacional y por lo tanto militar, por lo tanto una acción bélica cuando es necesario. Y por eso tuvimos la Primera Guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo. A esta se la llama Tercera Guerra del Golfo, pero la particularidad es que ubica a Estados Unidos con una menor dependencia de la importación de crudo y una menor dependencia de la importación de Medio Oriente. Claro. Solamente el 8% del crudo que importa Estados Unidos proviene de Medio Oriente, cuando hace 20 años atrás gran parte de su crudo... Porque también tiene que ver ese periodo antes del 2010 con los conflictos con los gobiernos de Hugo Chávez, ¿no? Porque Estados Unidos importaba mucho petróleo de Venezuela. Totalmente. Y además tenía Venezuela, la empresa estatal tenía refinerías muy importantes en Estados Unidos. Totalmente. La única refinería del mundo que perdían plata. Sí. Antes de que llegara Chávez, después empezaron a ganar dinero. Sí, por supuesto. El periodo de Hugo Chávez fue muy opuesto a los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, también en ese periodo, Estados Unidos empezó a cambiar su canasta de importación, claro. Y los países donde importa más hoy en día son Canadá y México. Es decir, sus vecinos. Claro, tiene más sentido. Y muchísimo menos de Medio Oriente. Por eso, Donald Trump ha dicho durante este conflicto, a nosotros no nos interesa tanto el crudo de Medio Oriente porque nosotros somos una superpotencia energética. Bueno, igual la intervención de Venezuela dijimos que se explica por el control de la principal reserva del mundo, dicho por el mismo Donald Trump. Sin embargo, este cambio que generó el boom del shale oil y shale gas en Estados Unidos representa un cambio geopolítico enorme, que es lo que estamos viendo hoy en día.
Estados Unidos viene compitiendo por cantidad y precio con los países de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y aliados. Por eso se lo llama Sí. OPEP+. Sí. En la OPEP+, está, por ejemplo, Rusia, Ujú. además de los países de Medio Oriente, además de Venezuela, entre otros países. A Estados Unidos le conviene que el precio del crudo no suba tanto, porque, como dijimos antes, afecta al precio doméstico de la gasolina. ¿Afecta al precio doméstico de la gasolina porque importan o porque tienen una regla de economía de mercado con relación al precio internacional? La idea es esa, ¿Cuál? impera la regla de mercado por la cual el precio de la gasolina se ajusta al precio internacional. O sea, que ellos en todo este desastre matan gente, destruyen países enteros, arrasan a la especie humana por una postura ideológica, si vamos al caso. De alguna manera. Bueno, son muchas cosas. Ya sé que son muchas, pero algo de eso hay. En esta guerra no me animo a decir cuáles son exactamente las causas. Ni él sabe. Porque lo hemos visto titubear, vacilar, ir y venir con los argumentos. Quizás la causa sea, quien tenga más claro sea Israel, más que Estados Unidos, pero yo no soy especialista en conflictos de Medio Oriente. A lo que iba es, Sí. del otro lado tenemos la OPEP Sí. más, OPEP y aliados, que les conviene que suba el precio Les del conviene que suba, crudo. porque ellos son exportadores netos, no importan una gota de petróleo. Exportadores ni nada. netos, y les conviene que, por supuesto, Está bien. el petróleo Es sea como más si caro. nosotros subiera el tener precio del, por ejemplo, digamos, de la la soja. Tal cual. Y en todos estos años han venido compitiendo por precio y cantidad. Cuando el precio del crudo internacional cae mucho, los países de la OPEP se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a recortar la producción, entonces si hay menos crudo en el mercado, va a subir el precio. Pero veníamos teniendo una situación previo a la guerra de un barril que no superaba los $60 porque se decía que había un exceso de crudo en el mercado. Producto de que Estados Unidos, el principal consumidor, a la vez es el principal productor. Claro. Entonces había mucho crudo disponible. Ahí le tenemos que sumar un elemento más. Vos decime si necesitas volver hacia atrás, No, pero yo estoy prestando atención para hacer eso. le quiero sumar un elemento más. Este conflicto se hace también con el trasfondo de la transición energética. ¿Y a quién voy a traer acá? A un actor del que no hemos hablado todavía, China. China. China es el sol, está en todos lados aunque no lo vea. Siempre está. Y hay algo que desde mi punto de vista no se está señalando con toda la claridad, es que este trasfondo de transición energética, por supuesto, China todavía sigue dependiendo de la importación de crudo, sigue dependiendo de la importación de gas natural licuado, de gas por gasoducto que proviene de Rusia y de otros países. Pero China está haciendo una transición acelerada del carbón a las energías limpias, sin pasar por el liderazgo del petróleo y el gas, como sí ocurrió en los países de Occidente. Ah, interesante eso. A esto le llamamos el salto de rana. Pasar del carbón directamente a las energías limpias. ¿Para qué usan el carbón en este caso? China es muy dependiente todavía del carbón para generar electricidad, por ejemplo, pero también para el sector industrial. Ajá. Igual esa dependencia de carbón se viene reduciendo muchísimo, producto de que China está incorporando energía solar, energía eólica, energía nuclear, a un ritmo que, una magnitud Nunca que se vio. no podríamos dimensionarla. Este dato, y vuelvo al hilo. China había previsto llegar al 2030 con una capacidad instalada de energía eólica y solar de 1.200 gigawatts. Vamos a decir, ¿es mucho, es poco? Es muchísimo. Muchísimo. Todo el sistema eléctrico argentino son 40 gigawatts. ¿Y esto cuánto dicen? 1.200 solamente de eólica y solar. Eso era 2030, que estaba establecido en sus planes quinquenales y en las contribuciones determinadas a nivel nacional que presentan al Acuerdo de París. Esta meta la lograron a mediados de 2024. Mira, pues se adelantaron muchísimo. Se adelantaron y ahora dicen que para 2035 van a triplicar esta capacidad para llegar a 3.600 gigawatts. Vuelvo al hilo. Tenemos una transición energética con China como el estandarte de esta descarbonización con las tecnologías que domina China.
La gran diferencia, por ejemplo, con la crisis de 1973, es que en ese entonces, esa crisis petrolera produjo un desbalance total en la economía mundial, pero no había una alternativa clara al dominio del petróleo. Claro, entiendo. Hoy sí hay una alternativa que está emergiendo con muchísima fuerza, que no podemos reemplazar de la noche a la mañana el reinado del petróleo, pero yo creo que este conflicto le va a terminar de dar un golpe a ese reinado del petróleo, que ya tuvo su primer golpe en el 73, tuvo un segundo golpe en el 79, justamente con la revolución iraní. Y acá tenemos un golpe que me parece que va a ser definitivo para el petróleo, porque muchos países, sobre todo los países importadores de petróleo y combustibles, van a empezar a optar por transicionar más rápido hacia las energías limpias. ¿Quién va a ser el ganador de todo esto? China. En el largo plazo. Vos me preguntabas, en el corto plazo, ganador, Rusia. En el largo plazo, sin duda, China. Porque muchos países van a empezar a apostar por los paneles solares chinos, por los vehículos eléctricos chinos. Más exportaciones chinas. Más exportaciones chinas. Esto ya está ocurriendo, pero a lo que voy es que esto va a acelerar este proceso. La verdad que es muy interesante, por lo cual te vamos a convocar de nuevo. Mientras te voy escuchando, además voy caminando, miro de rabo de ojo cuando vuelan los misiles, cuando se ven los pozos de ¿no será Donald Trump un chino disfrazado? Bueno, no soy el único que está advirtiendo esto. Yo digo, le decía el otro día, no me acuerdo con quién hablaba, porque muchas entrevistas estas últimas 2 semanas, y le decía, no es Donald Trump, y nos vamos. Pero vas a volver, te comprometo a volver porque hay mucho para hablar de tema de historia. ¿No es Donald Trump una especie de Gorbachev, ¿no? Para los norteamericanos. Un tipo que en el fondo está liquidando el sistema más de mayor expansión de Estados Unidos. La Unión Soviética era de alguna forma, era un imperialismo en el sentido clásico, pero tenía una zona de influencia, un control sobre los estados satélites. ¿No está desarmando finalmente, a pesar de lo que uno ve, Donald Trump, todo el sistema imperial norteamericano, por error? Bueno, los especialistas en estas cuestiones dicen que este declive relativo de Estados Unidos frente a China viene sucediendo hace años. Desde mi punto de vista, mi lectura bastante humilde sobre la política internacional saliendo de lo estrictamente energético, es que esta segunda administración de Trump vino a tratar de patear el tablero en el medio de ese declive relativo. Es decir, bueno, China nos está ganando en muchos segmentos del comercio mundial, segmentos tecnológicos. Hay disputas que ya no las vamos a dar. Por ejemplo, la de los vehículos eléctricos. Qué desastre para ellos esto. Por ejemplo, la de los paneles solares. Pero eso es gravísimo. China ya nos ganó. Entonces, desde mi punto de vista, Trump se repliega nuevamente sobre el petróleo y gas, donde dijimos, incluso tiene este leitmotiv de la dominancia energética global a partir del petróleo y gas. Y con las tarifas, los aranceles, ha tratado de patear el tablero, desorganizar el mundo para tratar de organizarlo bajo los intereses de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, en el corto plazo pudo haber generado algo de ruido. En el largo plazo se va a acomodar las cuestiones y quien va a salir más favorecido es China, porque muchos países van a optar ir hacia las energías limpias y ahí es donde domina la geopolítica China. Sí, parte de la desaparición de la Unión Soviética es que hubo un salto ahí en los 70 tecnológicos, los microchips, los microprocesadores que la Unión Soviética no pudo alcanzar. Y en eso, bueno, la construcción soviética tuvo una cierta lucidez de decir, bueno, nosotros ya no lo vamos a lograr, la productividad no lo vamos a alcanzar, algo hay que hacer, pero terminaron desajustando todo y destruyendo la Unión Soviética. Te vamos a invitar de nuevo, porque estaba muy interesante, muy entretenida la charla. Espero que sea igual para todos. Y como les digo siempre, y no por reiterativo menos cierto, compartan el video, denle me gusta y suscríbanse al canal y sigan también a nuestros entrevistados en todas sus redes sociales. Nos volvemos a encontrar en unos días más para charlar de todos estos temas que tienen que ver con los BRICS, con la Argentina y con el bendito mundo en el que estamos montados, girando en torno.